Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a ver el tema de interpolación. En esta parte daremos la introducción y el teorema de Lagrange. ¿Listos? La situación es la siguiente. Cuando tenemos un conjunto de puntos, como por ejemplo en este caso, donde conocemos para ciertos valores de x estoy llamando a la variable independiente, la del eje de abscisas, únicamente para esos valores conocemos su ordenada, ¿sí? Su valor de y. Pero si por algún motivo necesitamos encontrar el valor de la f de un x que no disponemos, tenemos dos opciones. Por un lado, hacer interpolación. Por otro, hacer aproximación. Son dos cosas diferentes. Aquí vamos a ver el tema de interpolación. En otro video vamos a estudiar la aproximación. Veamos las diferencias. Cuando yo quiero interpolar, lo que voy a hacer es, dada una tabla de datos, ¿sí? De pares de valores, llamando f de x a la función que figura ahí, ¿sí? La función de la cual los valores que tenemos son las imágenes, y p de x a la función interpolante, esta función tiene que pasar exactamente por dichos puntos. Si yo tengo acá, por ejemplo, 5 puntos nada más, necesito una función que en cada uno de estos puntitos valga lo que indica la tablita. Esto es interpolar, buscar una función que pase justo por los puntos. En cambio, cuando uno aproxima, no necesariamente la función que encuentra va a pasar por los puntos. Eso lo veremos luego. Veamos un ejemplo. Miren esta pequeña tabla, solo con 4 puntos. Aquí vamos a pensar qué funciones podrían ser interpolantes. Acá tenemos los puntitos. Una creo que se les ocurre, ¿no? La función identidad. Muy bien, pero esta no es la única. Ahí tendríamos la gráfica, ¿sí? Esta por ahí es la más sencilla. Pero miren esta otra que les propongo acá. X más seno de 2pi por x. En los valores de x enteros, el segundo término es nulo. Pero es una función distinta. Acá más o menos hice un esbozo de cómo sería la gráfica. Distinta a la primera me refiero. Pero también pasa por los 4 puntos. Y esta que escribí acá en verde, ocurre lo mismo. Lo del corchete se anula en los x enteros. Pero esta tiene otra forma. Es una función diferente a las dos anteriores. Sin embargo, sigue pasando por los mismos 4 puntos. Y esta que puse acá en violeta, si revisan también, por ejemplo en 0 es fácil porque no tiene término independiente. En 1 vale 1, bueno, revisen y también va a pasar. Sin embargo, es una función diferente a todas las anteriores. Y así podríamos seguir encontrando cuántas. ¿Cuántas les parece? Sí, hay infinitas, exactamente. Exactamente. Pero si yo les pregunto cuál nos conviene elegir, si bien acá yo les puse algunas cuestiones a tener en cuenta, en el ejemplito nuestro, ¿con cuál se quedarían de todas? Con la primera, ¿no? Que era la más simple, la más sencilla, la que indicaba inclusive la tendencia de los puntos, era creciente, vieron que las otras tenían muchas oscilaciones. Entonces justamente nosotros nos vamos a dedicar a eso, a encontrar de todas las funciones que existan, que pueden ser infinitas las que pasen por un conjunto de puntos dados, las más prácticas para trabajar y más simples, y esas son las polinómicas. Y si hay varios polinomios, nos vamos a quedar con el de menor grado. Veamos este teorema de existencia y unicidad del polinomio interpolante. Este teorema es el teorema de Lagrange. Dice así: si tenemos un conjunto de n más 1 puntos, y sus imágenes conocidas, ¿no? Los n más 1 puntos en un intervalo AB,
Existe un único polinomio de grado menor o igual a n que interpola esta función en dicho intervalo. A ver, paremos un poquito. ¿Cómo que existe un único polinomio? ¿Y el ejemplo que vimos antes? ¿Se acuerdan? ¿No contradice? Nosotros habíamos encontrado para esta tablita, yo les mostré y ustedes pudieron haber verificado, el polinomio identidad, pero también estaba este otro. Entonces, ¿cómo es esto? Acá hay dos polinomios por lo menos. Sí, pero miremos bien lo que dice acá. Dice que existe uno solo, ¿de qué grado? Grado menor o igual a n. Yo acá, ¿cuántos puntos tengo? Tengo 4 puntos. Este teorema me dice que polinomios de hasta grado 3 inclusive existe uno solo y justamente en este caso es la recta identidad. Pero de grado 4, 5, 6, etc., en principio el teorema no nos dice nada. Así que no lo contradice. Para aclarar bien, vamos a decirlo de otra manera. Si este fuera el conjunto de todos los polinomios cuyo grado es menor o igual a n, de este conjunto hay un único polinomio, ¿sí?, que pasa por los puntos dados. ¿De acuerdo? Ahora entonces, ¿quedó claro? Vamos a demostrar este teorema. Ustedes saben que en general nosotros en esta materia no demostramos muchos teoremas, sino para la carrera de ingeniería lo que más nos interesa es cómo utilizarlos. Pero en este caso, esta demostración es de tipo constructiva. O sea que con esta demostración vamos a obtener también una manera de encontrar el polinomio. No solo es el contenido teórico de la demostración de existencia y unicidad, sino nos va a servir como un método. Empecemos. Para demostrar este teorema, vamos a definir unos polinomios que los vamos a llamar t sub k de x, que se arman multiplicando todos estos polinomios de grado 1. ¿Ven? X menos x0. x0 es el primer valor de x, ¿no? Es una constante, ¿sí? Es el valor que tiene la x del primer punto. La x1 es del segundo punto y así. Observen algo aquí. En este caso, ¿cuántos paréntesis hay? No hay tantos como puntos porque estamos salteando justamente el que tendría la x menos xk. Quiere decir que en el polinomio t sub 0, el paréntesis que no va a estar es el primero. El x menos x0 no va a estar, arranca con x menos x1. En el t sub 1 va a estar x menos x0 y a continuación viene x menos x2 y así hasta el último. ¿Se entiende? Entonces, con estos polinomios vamos a pensar algo. Si tienen, ¿cuántos paréntesis multiplicados entre sí? Eran n más 1 puntos porque empezaban de subíndice 0 hasta n, son n más 1 puntos. Pero al haber uno que no está, son polinomios de grado n. Y miren cuánto valen. En todos los x del conjunto original que se llama conjunto soporte, los que vinieron en la tabla, vale 0 mientras y sea distinto de k. Porque justamente es el único que uno salteó. En i igual k tiene un valor distinto de 0. ¿Bien? Y dijimos que eran de grado n cada uno de ellos. Ahora vamos a construir unos polinomios que llamamos L sub k de x, haciendo el cociente de estos t sub k por una constante no nula justamente por t sub k de xk. Estos nuevos polinomios LK, ¿cuánto valen en los x del conjunto soporte? Cuando i es distinto de k, ¿qué tendríamos? Sigue siendo 0 porque lo de arriba es 0. Y en el xk va a dar ¿cuánto? Me va a quedar lo mismo en el numerador que en el denominador, va a dar 1. ¿Sí? Y siguen siendo polinomios ¿de qué grado? De grado n todos estos. Bueno, ahora con estos polinomios LK vamos a armar el que ya va a ser el polinomio interpolante. De esta manera, vamos a ir sumando las f de x y por cada uno de estos polinomios L sub i de x. Acá estaría escrito en forma extendida para que se entienda bien. ¿Ven? Hacemos el L0 de x por la f de x0.
el L1 de X por la F de X1 y así hasta el último. ¿Este polinomio realmente está interpolando los puntos? Eso nos falta comprobar. Veamos. Aquí lo tenemos entonces. ¿Cuánto valdrá este polinomio en X0? Vamos a reemplazar la X por la X0. ¿Ven? Todos los lugares donde decía X, nada más que era la variable, ponemos X0. ¿Cuánto vale L0 de X0? Esto valía 1, ¿no? ¿Cuánto vale L1 de X0? Y en todos los demás términos va a pasar lo mismo. Estos valen 0 porque, como ahí está recordado más arriba, cuando eran diferentes los subíndices, valían 0. Con lo cual, de todo esto, ¿qué nos queda? Que P de X0, ¿cuánto vale la F de X0 justamente? Por el primer punto está pasando. Vamos a calcular el polinomio que encontramos en X1. Hacemos lo mismo, reemplazamos todo por X1. En el primero vale 0 porque son distintas. En este caso coinciden en el segundo término. Este sí da 1. Todos los demás dan 0. O sea que todo esto, ¿qué me queda? Me queda F de X1. También está pasando por el segundo punto. Y así va a ocurrir, lo podemos generalizar con todos. O sea que el polinomio en cada uno de los X sub I, que son los del conjunto soporte, la tablita de datos que nos dieron, realmente nos da el mismo valor que lo que figuraba como la segunda componente o imagen de dichos puntos, ¿no? Con esto está demostrado que por lo menos este polinomio que se armó de esta manera está interpolando, está pasando por todos los puntos. Probamos la existencia. ¿Pero qué más falta probar? Claro, la unicidad. Entonces ahora, para probar la unicidad, vamos a suponer que hay dos polinomios interpolantes de grado menor o igual a n. Esto es el método del absurdo, suponer que no hay uno y entonces llegar a una contradicción. Si estos dos polinomios son interpolantes, sabemos que en cada uno de los puntos del conjunto soporte dan lo mismo que la f de xy dada. Si yo ahora resto P1 de xy menos P2 de xy, me da 0. Y P1 de xy menos P2 de xy se puede escribir como P1 menos P2 en xy. Aquí, ¿qué tenemos entonces? Por un lado, tenemos el polinomio P1 menos P2, que es la resta de dos polinomios cuyo grado máximo es n, también va a tener grado menor o igual a n. Pero, ¿qué estamos diciendo aquí? Que en los n más 1 puntos vale 0, o sea que tiene n más 1 raíces. ¿Puede ser que un polinomio que en el mejor de los casos tiene grado n, porque si no es menor aún, tenga n más 1 raíces? Esto contradice el teorema fundamental del álgebra, ¿no? Con lo cual, este absurdo provino de suponer que había dos polinomios interpolantes de grado menor o igual a n. Por lo tanto, son el mismo. P1 es igual a P2. Y con esto queda probada la unicidad. Fíjense una cosa interesante. Acá justamente el absurdo se generó suponiendo que ambos tenían grado menor o igual a n. Si tuvieran grados mayores no habría ningún problema. Por eso el teorema garantiza la unicidad del de grado menor o igual a n, uno menos que la cantidad de puntos. Pero de grados mayores puede haber muchos. De hecho, después vamos a ver que hay infinitos de cada uno. ¿Y cómo podemos calcular el polinomio interpolante ahora que ya sabemos que existe y es único? Este es el de menor grado, el que hablaba el teorema, ¿eh? Ustedes tal vez en álgebra o en la escuela secundaria lo han hecho. Si a ustedes les decían que hallen la parábola que pasa por 3 puntos dados, ¿qué armaban? ¿Se acuerdan de eso? Armaban un sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, una de las maneras, ¿sí?, de resolver sería esta, pero miren, si tenemos muchos puntos, nos queda un sistema de ecuaciones muy grande y no solo si lo tenemos que resolver a mano es incómodo,
Nosotros en la unidad de sistemas lineales vamos a estudiar que hay sistemas inestables, que ante pequeñas variaciones en alguno de los coeficientes, pequeños errores, la solución da cualquier cosa. Entonces, es muy engorroso, ¿sí? Aunque lo hagamos en una máquina, no conviene resolver sistemas grandes. Por eso es que necesitamos algún método más práctico. Y para eso podemos utilizar lo que hacía el teorema de Lagrange. La fórmula de interpolación de Lagrange. ¿Cómo era el polinomio que nosotros construimos en la demostración? Acá lo tienen a Lagrange. Se hacía de esta manera el polinomio, ¿no? Se iban sumando los LI multiplicados por la imagen de cada uno de los puntos. Y cada uno de los LI, ¿qué era? Lo que hay en el numerador era lo que yo en su momento había llamado los T sub K o T sub I en este caso. Y abajo se reemplazaba por el punto en cuestión. Ahora lo vamos a ver porque es mucho más fácil de lo que por ahí parece aquí en forma genérica. Veamos este ejemplo. Esta tablita son 4 puntos. Lo que tenemos que hacer aquí es tener a mano estos paréntesis que yo estoy escribiendo. X menos 0, ven los valores de X son 0, 1, 2 y 4. Estos son los paréntesis con los que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, cuando yo quiera armar el primer polinomio L justamente en honor a Lagrange, tengo que hacer esto. Miren, de los 4 paréntesis que yo tenía, ¿cuál es el que no puse? No puse el primero, porque justamente estoy trabajando con el primer X, con la primera X. Entonces arriba escribo los otros 3, X menos 1 por X menos 2 por X menos 4. Y abajo, ¿qué es lo que hice? Justamente donde arriba decía X, abajo ¿qué apareció? El 0, que es el valor de X que uno no tuvo en cuenta arriba. Porque si hubiéramos escrito los 4, ¿qué me quedaría? 0 menos 0, no puedo dividir por 0. Entonces acá no hay problema porque el 0 no era raíz del numerador. Lo de abajo, como podemos ver aquí, que yo se los dije, pero por ahí no prestaron atención o no se entendió bien, lo de abajo es una constante, por eso esto es un polinomio de ¿qué grado? Concretamente en este caso es de grado 3. De hecho podemos hacer la distributiva, ¿sí? Fíjense, ahí está. Es un polinomio de grado 3 que el que está arriba, el x cubo menos 7x cuadrado más 14x menos 8, es el t sub 0. Y está dividido por ¿cuánto? Por ese polinomio de arriba especializado, ¿no? Reemplazado justamente en el valor de x que no se tuvo en cuenta, en 0. Y ahí nos quedó el polinomio de grado 3, L0. Hacemos lo mismo para encontrar el L1, pero ahora fíjense que de los paréntesis, de esos 4 que están ahí arriba, el que no pongo es x menos 1. Y justamente abajo reemplazó la x por el valor 1. ¿Ven? Acá también podemos hacer toda la distributiva y ahí tenemos. Este también es de grado 3. Todos estos siempre eran de grado n, ni más ni menos, ¿eh? El L2 hacemos lo mismo, salteándonos el x menos 2. Se distribuye. Y el último, salteándonos el x menos 4 y abajo reemplazando por 4. Con esto tenemos estos 4 polinomios de grado 3. ¿Y ahora qué había que hacer con ellos? ¿Qué decía la fórmula de Lagrange? Veamos. Esta es la fórmula de Lagrange hasta el L3. Hay que ir multiplicando cada uno por la imagen. ¿Ven? La imagen del primer punto era un 1 en la tablita. Entonces, todo el primer polinomio va por 1. Más el segundo por la imagen del segundo, que también era 1 justo. Después, el tercero tenía imagen 2. Y el cuarto tenía imagen 5. Estos valores entonces por los que yo multipliqué 1, 1, 2 y 5 son los valores de la F o de la I, como le quieran decir, de los puntos. Y acá por supuesto se puede agrupar, pueden revisar ustedes esta parte algebraica que no me quiero detener mucho, y llegan a este polinomio en forma normalizada, ¿no? Siempre recomiendo, antes de, si lo hicieron las cuentas a mano, ¿no? Revisen que realmente el polinomio que hayan encontrado esté pasando por los puntos y no se hayan equivocado en algún signo, en alguna cuenta y quede otra cosa. Ahí quedó.
Pero ¿qué desventaja le ven a este método? Si es que le ven alguna, no sé. A ver, piensen. ¿Les gustó esta manera de encontrar el polinomio interpolante? El ejemplito que recién hicimos eran 4 puntos, ¿sí? Y ustedes en realidad no hicieron las cuentas, yo ya les puse lo que daba. Así que piensen si hubieran hecho todo ustedes. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo les diera más puntos? A ver, con esta tabla, ¿se animan ustedes? ¿Quieren hacer el trabajo este? De buscar el polinomio que interpola. Son 18 puntos. No terminan más, ¿verdad? Sin embargo, el polinomio que pasa por aquí es de grado bajo, ¿eh? ¿Qué hacemos entonces? Cuando tenemos muchos puntos y el polinomio tiene grado bajo, vamos a ver otro método que es mucho más práctico. ¿Sí? Pero ese método lo vemos en el próximo video. Así que ahora nos despedimos y si les interesa estudiar el método de Newton-Gregory, busquen el video de este tema. Espero que este les haya servido. Hasta prontito.